Hola, buenas noches amigos y bienvenidos una noche más a Entrevistas y Tertulias. No os olvidéis suscribiros de forma gratuita a nuestro canal y compartir con familiares, amigos y en redes sociales. Recordar que toda la recaudación que obtengamos en este canal irá destinada al mantenimiento y a cubrir las necesidades de la yegua que rescatamos de un maltratador, que en breve la conoceréis a través de un documental que estamos desarrollando. Como es habitual en nosotros, esta noche tenemos otra entrevista interesante. Tenemos con nosotros a Raquel Vicedo, la creadora del método de inglés Maytunes, un método innovador para aprender inglés. Vamos a dar paso a nuestra invitada. Buenas noches, Raquel. Bienvenida a nuestro canal. Buenas noches, David. Muchas gracias a ti y a tu canal. Para mí es realmente un privilegio estar aquí y tener la posibilidad de presentar este proyecto. Como siempre, hacemos al final del programa, tendremos nuestro espacio para que realicéis preguntas a través del chat en directo. Así nuestra invitada podrá resolver cualquier duda que tengáis. Lo primero que quiero agradecerte, Raquel, porque nos has hecho llegar el libro y las cartas para que podamos empezar a aprender, que quiero mostrarlo aquí. Fijaros qué tamaño tiene y las cartitas para que se vean bien, para aprender. Que eso empezaremos en breve a aprender inglés. Muchas gracias, Raquel. A vosotros. Bien, Raquel, para que nuestros oyentes te conozcan un poco, has trabajado con un filántropo, eres politóloga. Bueno, politóloga. Aquí te tengo que decir, David, que lo hice porque tengo una mente curiosa. curiosa, perdón. Yo hice políticas que en realidad me ha servido para darme cuenta que todo en realidad sirve, cualquier carrera, ¿no? Tienes una amplitud de miras al hacer cualquier carrera y para poder ser crítica y tener objetividad, pero también me ha hecho darme cuenta que lo más necesario es hacer la carrera de la vida, ¿no? Y descubrir el don con el que venimos, ¿no? Lo que hacemos de corazón y lo que nos gusta. Realmente mi título creo que tiene un poquito de polvo, debe estar en algún sitio de la casa. En tu tiempo libre siempre has ejercido de educadora y tutora, has hecho cursos de inglés y de economía en la Harvard Extension School en Boston, Estados Unidos, además de obtener el título en la Escuela Oficial de Idiomas aquí en España. Todo esto te ha llevado a crear una metodología para aprender inglés que ha sido catalogada como la segunda vía más cercana a la nativa, ¿no? Vaya, puede parecer un poquito presuntuoso, sí, pero realmente cada día estoy más convencida y te diría que sí. Este proyecto tuvo la suerte de que en la pandemia yo lo tenía acabado y se lo di a leer a un ingeniero de proyectos que se llama Xavier Argenté. Él ha sido el tercero en el BBV, ha llevado muchísimos proyectos en Bimbo, bueno, es una eminencia en proyectos. Y tuve la suerte de que él, pues bueno, se aburrió un poco en la pandemia y me lo leyó. Realmente yo esperaba alguna crítica y la que recibí, la mejor crítica fue no lo dejes, ponlo en marcha y porque realmente es la segunda vía más cercana a la nativa. Sí, efectivamente, luego lo cotejé con la escuela. Vale, si te alejas un poquito del micro nos oiremos mejor. Gracias, sí, sí. Antes de empezar, vamos a poner un vídeo para que nuestros oyentes ponerlos un poquito en contexto, una pequeña presentación de lo que es Maytunes. El método Maytunes utiliza un cuento y sus personajes como pilares del aprendizaje del idioma. En el cuento, los secretos para comunicar fácilmente utilizando imágenes se revela a través de un misterioso libro perdido. Un estudiante empieza leyendo el cuento en el que los principales personajes son la gramática y cada uno de los personajes habla utilizando la situación que desempeña en el idioma. Conforme los estudiantes avanzan con el cuento y aprenden los personajes, empiezan a entender el motor del nuevo idioma y las ideas se quedan en la memoria y se recuerdan fácilmente. El método Maytunes funciona de la misma forma que un niño aprende. Conecta imágenes y lógica. Por ejemplo, los estudiantes aprenden que la reina de los duendes azules no significa nada sin los niños y siempre van con ella.
Esta simple regla ayuda a los estudiantes a entender una parte difícil del idioma inglés, ya que esa reina se escribe igual que otro personaje que funciona completamente diferente y sin dos imágenes es difícil de explicar y entender. Al cuento le acompañan diversos materiales, como las fichas de los personajes, las fichas de conceptos aclaratorias, las tablas de reflexión, juegos, ejercicios y lecciones que les guían y aconsejan cómo usar todos estos materiales y cómo no deben estudiar según vayan avanzando. Utilizando todos estos recursos adicionales, el estudiante refuerza todo lo aprendido. La gramática es un juego de posiciones y el método Maytunes es también un juego de posiciones. El método se centra en el lenguaje alrededor de las situaciones diarias y nos proporciona la confianza y las herramientas que necesitamos para comunicar como un nativo. Una imagen vale más que 1000 palabras y esto significa tener que aprender mediante páginas escritas, la memorización de reglas y el aprendizaje de listas de vocabulario. Creemos que usar la imagen es primordial para el aprendizaje y por eso está en el corazón de nuestro método. Se ha demostrado que la imagen se procesa 60.000 veces más deprisa que el texto y hay áreas del cerebro que se activan más con la imagen que con las palabras. El método Maytunes se ha basado en esta idea y ha utilizado la combinación única de la imagen con las situaciones del lenguaje para asegurar que los estudiantes pueden hablar de forma fluida cuando aprenden un nuevo idioma. Todos los que estudien a través de este método tendrán las herramientas que necesitan porque no traducirán literalmente, sino en términos de situaciones que ocurren en la vida cotidiana. Bueno. Creo que os ha quedado claro. A ver, Raquel, a nuestros oyentes les gustaría saber qué te llevó a escribir un método más de inglés, cuando todos sabemos que está más bien saturado de libros, de programas, de metodologías diferentes y que hay muchos medios para aprenderlo. Cierto. Realmente existen muchísimos medios, pero muchos y muchísimos materiales. Y para aprenderlo, realmente con los materiales que ya existen, tú solo necesitarías estar bien motivado y tiempo, porque yo me he encontrado con materiales para estudiar horribles, pero al final coges uno, coges otro y bueno, motivación y tiempo, ahí lo sacas todo. Entonces, ¿qué es lo que me ha llevado a hacer este método? Esta es tu pregunta. Pues mira, todo está anclado en lo que se dice unos medios, o sea, unas formas de educación que están totalmente anticuadas, ¿vale? De hecho, las estadísticas te lo muestran, ¿no? Que en España se estudia muchísimo inglés, pero muy poca gente lo habla. Es decir, tú vas a Holanda y hasta un taxista te habla inglés, mínimamente, pero te lo habla. Pero aquí tú entras a una tienda, entras o paras a alguien por la calle y evidentemente las estadísticas, bueno, a veces mienten, la mayoría de las veces, pero esta estadística te puedo asegurar que es verdad porque lo vemos cada día en la calle. Mira, el profesor británico Paul Sellington, ¿vale? Que este profesor lleva más de 35 años, ¿no? Dando clases, charlas y enseñando idiomas, ¿no? Él considera que todo el modelo de aprendizaje está obsoleto, totalmente equivocado. Yo opino lo mismo, está totalmente equivocado. O sea, no hay fracaso escolar para nada. O sea, lo que hay es una forma de enseñarlo que no es la correcta. En 2016, creo recordar que fue Mariano Rajoy el que dijo que bueno, la estadística del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística, había un 35,5%, ¿vale? Que aseguraba que hablaban inglés. ¿Vale? Estamos hablando del 2016. Bueno, las estadísticas en 2023 de este mismo instituto dicen que ahora solo el 15% de la población en España habla bien inglés. O sea,
hemos bajado, o sea, esto es involución total. De hecho, el porcentaje este del 15% es muy parecido al que hay, al catalán. Imagínate en Barcelona, donde estoy, o sea, el catalán es un 15% y de inglés también. Bueno, estos porcentajes ya te lo dicen todo, ¿no? Y teniendo en cuenta que en España recibe millones de turistas y que representan aproximadamente un 16,3% del PIB. Y esto va en aumento. Por lo tanto, la demanda de puestos de trabajo que necesitan inglés es cada vez mayor. Entonces, claro, si te das cuenta de esto, aquí dices, aquí hay muchas herramientas, muchos materiales, pero ¿se aprende inglés? No, hay algo equivocado. Aquí no se está aprendiendo inglés. Como ahora comentaré, porque realmente esta metodología es totalmente errónea. Yo la he tirado abajo. Ahora lo comentaremos, pero es totalmente errónea. Bueno, yo hace un mes estuve en el sur, en Almería, en un hotel de ensueño frente al mar. Y bueno, lo que me extrañó es que tuviera 3 estrellas, bueno, 2, perdona, 2 estrellas. Y les preguntamos, ¿pero cómo es posible? Y dice, no, dice, realmente el hotel es de 3 estrellas. Bueno, ¿y cómo es posible que no tengáis las 3 estrellas? ¿Qué ha pasado? ¿Que no tenéis piscina? ¿Qué tal? Y dijo, no, sencillamente es que somos 3 y ninguno tenemos inglés. Ninguno tenía inglés. Pero es que estuvimos yendo por Almería y por otras zonas del sur. La gente no hablaba nada de inglés, ni en las tiendas llenas de turistas, nadie hablaba inglés. Y el mismo hotel no tenía una estrella más por no hablar inglés. Entonces, bueno, ahí tenemos la razón por la cual pues hay que salir con algo más. Claro, hoy en día en la mayoría de colegios e institutos españoles solo se dan 2 o 3 horas a la semana de inglés. ¿Crees que es suficiente para aprender? En absoluto. O sea, en absoluto. 3 horas a la semana es muy poco tiempo. Se necesitaría no solo mucho más tiempo, sino además que este tiempo en el que tú estás aprendiendo una lengua lo disfrutaras. Bueno, no solo en la lengua, sino en todas las demás asignaturas. Yo siempre soy de las que pienso que para mí el estudio siempre ha sido aprendizaje y aprender para mí es disfrutar. Pero claro, si me dan a memorizar la lista de los Reyes Godos, pues realmente no va a ser un disfrute, ¿no? En otros países, pues los niños hablan inglés como muy pronto, ¿no? Porque están constantemente escuchando películas, dibujos animados, sin doblar, y tienen más horas de clases, porque las asignaturas del idioma, pues para estos países son realmente importantes, son asignaturas que se comparan pues con unas matemáticas, una química, una historia, es una asignatura más. Sin embargo, que yo sepa, quizá a lo mejor por la edad que ya vamos teniendo, pero en mi época el inglés era lo que llamábamos una María. Y si alguien no sabe lo que es una María, porque hay gente joven por aquí, pues diremos que es la más fácil, la que no tenías que estudiar para aprobar. Es de la que te dejabas porque decías, bueno, esta con un poco que haga algo, ya me la saco. Esto era el inglés, es decir, eran como 7, 8 años de inglés en los que cuando acababas esos 8 años, pues a lo mejor con un poco de suerte podías enganchar alguna frase y decir mesa y silla, ¿vale? Entonces en España partimos de la base de que otras de las cosas que no hemos hecho bien con respecto a otros países es doblar las películas. Las doblamos todas al castellano. Entonces, bueno, hay países en los que incluso la educación del inglés no es buena, no tienen medios, no tienen herramientas, pero no doblan ninguna película. Entonces los niños, o sí o también, están delante de la pantalla y ¿qué es lo que ven? Imagen y un sonido que corresponde a esa imagen, ¿no? Y entonces ellos lo adaptan. De hecho, se ha demostrado en algunos lugares, ¿no? de países bastante tercermundistas en los que se les ha dado una tablet y nada, y ahí pues el inglés y que escuchen y tal, y
y todo estaba en inglés, no sabían inglés, pero han acabado descubriendo cómo se usaba la tablet. Y no tenían ni un profesor, es decir, que ahí había una motivación, pero había un sonido, una imagen, con esto podían relacionar. Aquí en España no tenemos nada así, ¿no? Prueba de esto es que cuando nacemos nos pasamos aproximadamente 1 año y medio solo escuchando sonidos para aprender nuestro propio idioma. Es decir, nosotros hasta el año y medio no hablamos. Entonces, claro, a mí me hace gracia porque dices, claro, un idioma que no estás año y medio escuchando y relacionando imágenes con palabras, hay personas que dicen, no, yo en 3 meses aprendo inglés. Yo siempre digo, vale, y hago así con los hombros, es imposible. O sea, para mí un buen inglés en 3 meses no lo haces. Es decir, vale, te puedes comunicar como los indios, pero si tú no tienes de base una estructura, pues no lo vas a hacer en 3 meses, ¿vale? Y bueno, ¿qué más puedo decir a esto? Que los mejores resultados que tú obtienes son cuando uno disfruta aprendiendo. Y por desgracia no es el caso de este sistema educativo, que está muy obsoleto, ¿no? Como el que, como el que todos conocemos, que vas a clase y tienes un profesor que poco más que sabe a veces menos que el estudiante. ¿Vale? Y luego la memorización, pues que no es una solución, tienes que disfrutar. Entonces, aquí seguimos memorizando, y la generación de hoy en día, además, es muy inteligente, muchísimo más inteligente que nosotros, ¿no? Y ellos saben que memorizar no es la solución, no es la solución. O sea, yo cuando estaba en Estados Unidos, mis exámenes de economía, me dejaban los libros con las fórmulas, con todo, porque lo importante es saber resolver, no memorizar una fórmula, ¿vale? Entonces, el cerebro, entre otras cosas también, que es algo que no tenemos aquí, no nos lo han enseñado, es que necesita nutrirse de curiosidad, ¿vale? Para poder disfrutar. O sea, cuando tú disfrutas es cuando, por eso disfrutas en los juegos y en todo, hay una curiosidad, un reto y evidentemente memorizando no es la solución, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que hacer es disfrazar todo esto, hay que disfrazarlo pues como un chef disfraza las lentejas. Entonces, este es mi método va por ahí, disfrazar lentejas. Claro. ¿Cómo nace tu método? Un día te levantas y dices, voy a escribir algo diferente. ¿Fue ahí a raíz de ir a Estados Unidos? Bueno, sí. Digamos que ahí empezó un poquito mi proceso de darme cuenta que llegué a suelo americano con, como he dicho antes, más de 8 años de inglés, también había hecho el colegio americano y bueno, y siempre, incluso había tenido algún que otro profesor privado nativo, ¿vale? Entonces, llegué allí y yo me quería morir porque pensé que era la más negada del mundo con el inglés y que no podía entender nada. Bueno, en principio también porque en España lo que tampoco se han dado cuenta, yo soy partidaria de, siempre digo a todos, inglés americano. Dicen, ¿por qué? Pues mira, te lo voy a explicar. Porque el 90% es inglés americano, en las canciones, en todo. América es muchísimo más grande. Y no por decir que el inglés británico no es bueno, es muy pulcro, muy bueno y todo. Pero este problema es el que tienen, yo siempre lo digo, que es el que tienen los americanos cuando van a Inglaterra, ¿no? Pues al principio pues no les entienden hasta que ellos al mismo tiempo se cogen. A mí me pasó con una profesora nativa que tuve en la escuela. La semana ya nos entendíamos perfectamente. ¿Qué pasa cuando nosotros cogemos a uno del sur y encima nos cuenta un chiste? Pues digo, para, y repíteme el chiste, porque se comen todas las palabras y no les entendemos. Esto pasa en nuestro idioma. Entonces, yo siempre digo, claro, llegas a América, te han enseñado un British, ¿vale? Un inglés que dice bottle en vez de bottle, que no se parece para nada. Entonces tú llegas allí y te quieres morir con todo el inglés del mundo, te piensas la más burra del mundo y dices, Dios mío, tengo que volver a empezar. Entonces yo no entendía nada, no era capaz de estructurar una frase. Me frustré totalmente. Entonces
cuando llegué a España, en mi tiempo libre, siempre me ha gustado enseñar, ¿vale? Y esto fue una de las cosas que empecé a enseñar, ¿no? Bueno, cogí alumnos y empecé, instalada ya en Barcelona, me dediqué a tutorear a los hijos pequeños de una amiga. Entonces, fue ahí cuando sentí impotencia. De nuevo sentí esa impotencia de, vale, yo me lo he currado en Estados Unidos y al final pues he aprendido inglés, me lo he hecho todo, pero realmente es que vuelvo a lo mismo, porque ¿cómo les explico yo a estos niños, a los hijos de esta amiga, que eran bien pequeñitos? Y digo, venían con los deberes de inglés y todo y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo les explico yo que ahora es una cosa, don't have, y ahora es haven't? ¿Cuándo es cuándo? O sea, ¿cuándo pongo lentejas y cuándo pongo chorizos? Es que no había ninguna lógica. Decía yo, ¿cómo les explico? Entonces, ahí empezó todo. Ese fue el punto en el que yo dije, fue cuando actuó pues este don que tengo, ¿no? De convertir muchísimas cosas en imagen. Y dije, bueno, me empecé a relacionar algunos elementos de que les estaba explicando y dije, uy, pues mira, si cojo este grupo les puedo llamar pasotas, porque es que realmente cuando aparecen ellos no aparece lo otro. Y así empezó el grupo de los pasotas. Yo decía, mira, tú ves, cuando aparezca este es un pasota, él pasa de todo. Y bueno, ellos se reían y tal, pero fue curioso porque iban a clase y empezaban a sacar buenísimas notas. Y me acuerdo que me decían, es que claro, cuando llego a clase pues la amiguita o el amiguito me dice, oye, ¿tú cómo sabes esa diferencia? ¿Cómo lo sabes? Y claro, el niño decía, porque uno es pasota y el otro no. Claro, es como, ¿qué puedes hacer? ¿No? Pero realmente es que funcionaba, ¿no? Funcionaba. Aprendí yo a través de mi jefe, aprendí que cuando tienes un problema, pues no, es mejor no quejarse, ¿no? Es casi mejor no quejarse y decir, a ver cómo lo soluciono. De hecho, yo soy así, creo que soy persona de que me ponen retos delante y los hago, ¿no? Y esto fue un reto para mí, fue un reto de decir, me gustaba mucho la enseñanza, me gustaba mucho hacer que la gente aprendiera y además me encanta porque siempre que enseñas, la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, bueno, pues vi ese problema y traté de solucionarlo, ¿no? Y bueno, he tenido que tomar una serie de precauciones después porque he tenido que hacer un copyright con todo y tal, pero realmente pues el método ahí fue, digamos, su origen, ¿no? De alguna forma yo no quería, tengo una mente muy lógica y no soy muy buena memorizando, ¿no? Cuando estaba incluso estudiando y no entendía algo, me cogía libros pues, de los niños pequeños y empezaba a averiguar cosas y tal, pero memorizar no ha encajado nunca conmigo, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho, le dediqué muchas horas a elaborar un cuento en el que todo tenía que encajar y todo tenía lógica. Entonces el empujón final por terminar y no alargar mucho esta pregunta, el empujón final para que lo escribiera y naciera como método, lo tuvo mi ingreso en el hospital, ¿no? Ingresé con 42 años en el hospital porque un día el médico me dijo, mira, tienes un tumor de 4,5 por 5, pero ya me gustaría que lo hubieras tenido en la punta del pie, pero lo tienes dentro del corazón. Y eso es como, te cae como diciendo, ¿qué pasa? Esto me lo están diciendo a mí. Entonces, bueno, no voy a alargar la historia, pero aquí me estáis viendo todos y no tomo una sola pastilla para nada, porque tan solo me limpiaron el corazón, me lo pusieron y bueno, el médico se quedaba alucinado de que realmente yo hubiera sobrevivido a una operación que entré un lunes y me desperté un miércoles. Pero sí que os voy a decir una cosa muy interesante y es que en el momento en el que a mí me pusieron la anestesia, mi vida toda pasó y por mi cabeza en segundos, ¿no? Y entonces fue como un halo en el que yo dije, yo no me puedo ir así.
yo no me puedo ir con tantas cosas que he hecho, me he ido a Estados Unidos, he hecho esto, tal, no me puedo ir así, yo he venido a hacer algo en esta vida. Y ahí fue cuando supe, o cuando la vida me dio la idea, bueno, más que la idea, digamos, la posibilidad, ¿no?, de pensar a lo que venía a hacer en esta vida, que era sacar este método. Entonces prometí en ese momento que si vivía, sabía que tenía que hacer este método, pero porque era para lo que yo había venido. Tenía este don de la imagen y de hacer las cosas, de convertir lo difícil en fácil. Entonces estos personajes de Maytoons, como yo los llamo, con el tiempo se han ido desarrollando, pues como se desarrollaron los de Walt Disney. Y pensando en grande, pues he convertido lo difícil en fácil. ¿Qué es para ti lo fácil o lo difícil en inglés? Ah, muy buena pregunta, que es fácil y difícil. Mira, yo lo que siempre le digo a los niños cuando dicen, esto es muy difícil, esto es muy difícil. Y yo digo, ¿cómo que es difícil? Digo, vamos a ver, en una clase hay gente que sale diciendo, el examen era muy difícil. Y hay quien sale y dice, ¡buah, está chupado! ¿No? ¿Qué es fácil y difícil? Yo creo que no hay nada difícil en esta vida. Realmente yo lo comparo siempre con las madejas de ovillos, ¿no? Si tú pones un ovillo, lo pones la primera punta y la final y lo pones todo rectito, dices, ¿qué problema hay? Ahora, si tú lo ves enredado, no ves las puntas, pero todo tiene un camino. Entonces, fácil y difícil para mí es esto realmente, es saber encajar un puzzle, seguir, tener un punto en donde apoyarte, es decir, tú tienes un principio y un final y tienes una serie de referencias. Entonces, cuando tú las aprendes y las sabes, no es difícil, es fácil, porque la misma cosa para uno puede ser fácil y para otro difícil. No existe difícil. ¿Crees que tu método puede llegar a ser el mejor método en un futuro de aprendizaje? De nuevo, David, voy a pecar de presuntuosa, pero sé que sí. Eh, sé que sí. Mira, desde el día que me metieron en el quirófano lo sé, ¿vale? No tengo prisa. Mira, me puede pasar quizá como a Mozart y a Beethoven, ¿no? Que a lo mejor no lo veo en esta vida, pero más adelante se ve, pero ya estaré satisfecha porque sé que de alguna forma he dado al mundo algo que es muy futurista, ya me lo han dicho. De hecho, muchísimas personas han dicho, "Buf, esto es muy futurista". Digo, ya. Digo, esto es como si le digo a alguien, oye, mira que la lavadora también te cocina y además, fíjate que es que hasta te plancha. Y dices, uf, madre mía. Madre mía, yo me quedo con mi plancha, con mi lavadora y con mi cocina aparte, ¿no? ¿Por qué no? Porque no hay mentalidad de probar ingredientes nuevos. Es como que me quede como estoy, ¿no? Entonces, si te quedas como estás, no te puedes quejar. Evidentemente, David, yo creo que es el método del futuro. Es como tiene, y no solo te diría que en inglés, sino a mí me gustaría poder vivir el tiempo suficiente para trillarme todas las asignaturas y convertirlas en fácil, ¿vale? Porque realmente, o sea, cuando tú, y está visto, por ejemplo, en los programas de MasterChef y todo esto, cuando hay reto, cuando hay aprendizaje, cuando realmente disfrutas, ¿vale? Aprendes, y aprender es como una cadena en la que el cerebro hace conexiones y es adictivo, es adictivo. Entonces, pero como te digo, como a lo mejor, pues como Mozart y Beethoven, no es el momento ahora de que las personas aprecien mi método, ¿vale? No me importa, es decir, yo sé que el que realmente quiere aprender inglés, pues mi método es como la Thermomix o la miele, ¿sí? Indestructible, entrecomillado. Y bueno, realmente nunca pensé que hubiera mucho que inventar, porque cuando tú te planteas en alemán, en francés, mucha gente me ha preguntado, ¿y podrías hacer esto con el alemán? ¿Podrías hacer esto con el francés? Hay que conocer una lengua primero para esto. Pero yo
nunca pensé el hecho de decir, te paras a pensar que puedes cambiar una lengua y no la estás cambiando. Lo único que estás cambiando es la forma de darle una lógica para que el cerebro tenga dónde acogerse. Es decir, tú en un puzzle dices, mira, aquí hay mar y aquí no hay mar y no lo vas a poner junto. El cerebro es lógico y el cerebro además funciona con imagen, ¿vale? Entonces, realmente sí, realmente puedo decir que mi método es un invento. O sea, es un invento porque he inventado muchísimas cosas para explicar lo inexplicable, lo que no está explicado en los métodos para enseñar, partiendo de la base que lo que hay ahora, todas las herramientas que tienes, parten de una lengua latina. El inglés no es latín, no puedes comparar una gramática latina en una forma de pensar en latina, no puedes, ¿vale? Entonces, bueno, de eso va mi historia del cuento, ¿no? De generar toda una serie de herramientas, ¿vale? Que ayuden a darse cuenta, o sea, que ayuden a comunicar, a darse cuenta que la comunicación es importante y que la gente pues se anime a que de esta forma más fácil, ¿vale? Pues pueda el mundo comunicar, avanzar, porque yo creo que si supiéramos todos inglés y pudiéramos, son las dos lenguas, el castellano y el inglés, las que más se van a hablar, las que más se hablan. Y si realmente pudiéramos comunicar, no tendríamos problemas ni de negocios ni de nada. Es decir, el mundo sería mucho más rico abundaría porque aprendes de otras personas siempre, ¿no? Entonces, bueno, el inglés ayuda a comunicar y la importancia de la comunicación para el mundo es importantísimo porque de otra forma pues no avanza. Raquel, ¿es posible aprender bien la lengua a partir de los 60 años? Bueno, mira, mucha gente piensa, ya tengo 60, uy, a mi edad y tal. Bueno, yo en esto no estoy para nada de acuerdo. Yo con la edad que tengo, ya me gustaría poder hacer 1000 carreras, pero no por el título, es que no las haría como título, como he dicho, las haría sencillamente por curiosidad de aprender, ¿vale? Aprender es como cuando uno hace deporte, ¿no? Dices, tengo que hacer deporte porque me estoy aquilosando, ¿no? Pues mira, hay una cosa que se dice que es verdad, que el cerebro de un niño es muy flexible. Decimos, no, es que es un niño y es como una esponja. Vale, es cierto, pero es porque su disco duro está muy vacío. O sea, su disco duro está completamente vacío, no tienen nada con lo que comparar. Entonces, cualquier cosa que ve, su mente es curiosa y le interesa y aprende y se pasa aprendiendo. Claro, por eso son esponjas, puras esponjas. No es lo mismo que nuestro cerebro, que tiene muchísima información, ¿no? Pero a diferencia de lo que piensa mucha gente, de que, ya tengo 60, ya tengo 70. Hay gente que ha estudiado carreras a los 90. A los 90 han empezado carreras. Y hay gente que, bueno, Japón, por ejemplo, es un país que a mí me encanta. Y sobre todo con este tema de lo que es los estudios, ellos tienen una cosa que yo además leí y es interesantísima porque hay una ciudad, no recuerdo ahora mismo cuál es, que es muy longeva y decían que ellos siempre antes de acostarse leían, porque la mente es curiosa y necesita alimentarse de información, ir a la cama alimentada, igual que nos alimentamos el cuerpo. Y ellos decían, siempre hay que leer un poco antes de acostarse, siempre hay que nutrir a la mente. Entonces, si tú nutres la mente, si tú le das movimiento, ejercicio a la mente, como lo que está pasando ahora de la inteligencia artificial, la mente hace conexiones. Cuando tú no usas una cosa, las deja más apartadas, pero la mente va haciendo conexiones y esas conexiones van abriendo otras. Y entonces tu cerebro va funcionando. Y con respecto a lo que me has preguntado, en mi escuela yo tenía un cartel que decía de 5 y decía de 5, porque claro, mi escuela yo no quería que fuera una guardería. Entonces, para eso están las guarderías. Pero decía de 5 a 99 puntos suspensivos. Claro, no hay edad para aprender absolutamente nada, es como esté y como hayas cuidado tu cerebro. Se sabe, la gente que yo estuve también haciendo técnicas de Campayo, que me gustó muchísimo,
y sobre todo porque me di cuenta que parte de lo que yo he empleado en mi método y parte de cómo yo pensaba en cuanto a esto, lo estaba viendo. Él decía técnicas de imagen, técnicas de tal. Claro, es que es esto, tú puedes enlazar palabras, acordarte de muchas cosas con la imagen, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que puedo decir aquí también con respecto a esto de los 60 años o más es la alimentación. Es decir, cuando tú vas a un examen, las personas que hemos hecho muchos exámenes y que estudiamos o tenemos que recordar cosas, bueno, pues entre comillas, nos drogamos de forma natural. Y esta droga de forma natural es dátiles, nueces, pasas y chocolate. Yo siempre llevo chocolate en el bolso, al 70%. Entonces, esto es un chute al cerebro. Entonces, realmente es lo que lleva la gente cuando va a hacer un examen. Entonces, cuando tú quieres tener la mente despierta, igual que si te levantas y te tomas un café, pues te tomas esto. Es decir, si tú tienes una buena alimentación, si tu cerebro está activo, a los 60 y a los 99, David, la respuesta, por supuesto, es sí, sí, se puede aprender a partir de los 60 y más. Vale, vamos a aclarar un poco porque me están mandando WhatsApp porque resulta ser que YouTube, no sabemos el por qué, nos ha bloqueado el chat. Entonces, por eso no hay gente ahora mismo en el chat en directo. O sea que no sabemos el por qué, pero se ha desactivado y no podemos activarlo estando en directo. Qué Así raro, que qué no raro. podremos responder a ciertas dudas. También No sabemos. Facebook me lo han restringido. Sí, no, pero esto es en YouTube, o sea, esto no sabemos el por qué no nos deja activar el chat ahora mismo en directo. Vale. Pues nada, cualquier pregunta, los que tengan mi teléfono, pues que me lo manden por WhatsApp y automáticamente que sí, sí. Vale, no, me están diciendo que es que dice que está desactivada. Bueno, pues nada, no podremos responder ese apartado, lo solucionaremos con YouTube cuando acabemos. Raquel, ¿qué ocurre cuando no se nace nativo? ¿Necesitamos la gramática? Bueno, mira, hay un artículo, bueno, había un artículo en La Vanguardia de un tal Steve Kaulman, creo que se llamaba Steve Kaulman, que es un políglota con más de 20 idiomas, ¿no? Que decía bueno, que había que aprender un idioma sin empezar por la gramática, ¿no? Este hombre creó un método que era el Link-Q, creo, que en el 2007, que era a base de escuchar, emplear muchísimo, cuanto más tiempo posible en escuchar, en leer, en contenido de cosas diarias, pero escuchar y escuchar y escuchar. Vale. ¿Qué pasa con esto? Él decía que evidentemente aprender un nuevo idioma tenías que estar como muy atento de los sonidos, de todo esto, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero para mí todo esto es una segunda fase. Una segunda fase, es decir, es que, como he dicho antes, los niños necesitan año y medio para referenciar una situación, o sea, una imagen, con un o sea, con un sonido. Entonces, claro, para mí esto es memorizar, es decir, es como me tomo las lentejas porque lo que quiero es tal y me tomo las lentejas, pero ni las saboreo, ni las disfruto, ni a lo mejor me las sé hacer. Entonces, básicamente, no me gusta la palabra gramática. Vemos aquí una carta que acaba de salir y veréis el tema de lo que acabo de decir de la gramática, ¿no? Porque aquí vemos uno de mis personajes que es Khan, es poder. Yo tengo que, es mucho más fácil decir, mira, él se llama Khan. Y como me puedo llamar yo Raquel, tú te llamas David, el otro se llama Pepe, realmente es mucho más fácil para mí recordar este personaje como Khan, pero fíjate, o sea, llevo unas pesas y todo, y yo sé que de alguna forma, por imagen, ¿no? Es el que puede, o sea, es muy fácil de aprender esto, ¿no?
Entonces, tengo que decir sobre esto que llamarle gramática a mí no me gusta porque necesitamos, o sea, las lentejas, la gramática la necesitamos, ¿vale? Pero disfrazada. Yo he disfrazado la gramática de esta forma, es decir, y porque yo luego tendré que decir que esto es un verbo, una acción en español, pero no en inglés. Es que en inglés no es un verbo. Entonces, todo el mundo dice, es un verbo. No es un verbo, lo veremos. Si bien vemos, hay otra imagen que trata de los dobles. Aquí la vemos, efectivamente, esta imagen que David te ha puesto. Aquí tenemos dos imágenes. Pues esto es un problema gramatical. Esto es un problema gramatical. Entonces, la gramática no lo resuelve. No lo resuelve, es que no existe. Entonces, yo aquí tengo, que es el problema que comentaba antes, un have y otro have. Se escriben igual, ¿lo veis? Igual. Es el mismo personaje. To have y to have. El mismo personaje, perdón, las mismas letras, o sea, se llaman igual. Pero imaginaros que nadie nos ha dicho que si en un grupo hay dos personas que se llaman Isabel y resulta que dicen, oye, que Isabel no va a venir. ¿Perdón? ¿Pero qué Isabel? Es lo primero que preguntamos. ¿Qué Isabel? Y decimos, no, la rubia, o no, la morena, o le decimos, no, la que trabaja en no sé qué. Algo tenemos que decir para saber qué Isabel nos referimos. Es que a nadie se le ha ocurrido, para explicar esto en inglés, que hay personajes dobles en inglés. Es decir, con funciones totalmente distintas, solo que se llaman igual. Porque ellos han pensado que no es necesario porque han puesto otros puntos de referencia y con ese punto de referencia no las confunden. No las confunden. Entonces, fijaros que la primera se llama have, pero es evidentemente, forma el grupo de los gnomos y tiene dinero y una taza. ¿Vale? ¿Qué va a llevar después? Pues llevará o café, esto es tener o tomar, tener café o tomar comida o tener un coche o tener o tomar. Pero si me paso a la otra, veis que ella va de la mano de unos niños. Va de la mano de unos niños. Entonces, esta no significa tener y tomar. En inglés hay otro have que es haber. Y un haber solo va a ir con otra acción. He comido. He bebido. Es una acción, pero no es coche, silla. No, solo tienen que decirme esto, pero nadie lo dice. Nadie dice, fíjate que cuando cruzas tienes que mirar a la derecha y a la izquierda. Jolín, fíjate que hay al lado, qué posición tienes al lado y las reconocerás. Entonces, lo hemos hecho en imagen. Si vemos la siguiente imagen, vemos que es otro doble. La gente no sabe por qué un tú lleva el ing y el no sé. Bueno, hay muchísimos, para los que no sepáis inglés o sepáis, pues es como se explicaría. Hay un tú que es un escudo familiar, es el que dice, es el infinitivo, es el que dice los Pérez, los Martínez. O sea, yo tengo un escudo familiar ahí eso, ¿y a quién se refiere? A toda la familia. Y el cabeza de familia es el que es los Martínez, los Pérez. Hoy vienen los Pérez a comer, ¿no? Pero es que este otro no tiene la imagen de un escudo. Entonces yo cuando veo un tú escrito, en mi cabeza, en mi imagen de mi cabeza ¿es el escudo o es el gusanito? Porque actúan de distinta forma. Y entonces me va dando claves. El cuento, la historia, me van dando claves de una cosa que es cómo ellos han pensado el idioma, que no es ni mucho menos como lo hemos pensado nosotros. Si me voy a otra imagen, aquí tenemos lo mismo. Este es un error que todo el mundo comete y además, curiosamente, lo cometen hasta los nativos, ¿vale? Porque para ellos, como han nacido con esto, para ellos un do es un do. Sencillamente saben cómo ponerlo, lo han oído y no le han dado mayor problema ni explicación ni nada. Para ellos lo saben y ya está, no, ni se lo plantean. Pero tú lo tienes que aprender. Y entonces dices,
pero porque unas veces hay un do que va delante de todo y además no traduce para nada. Y otras veces hay un do que significa hacer. Pues señores, es muy fácil, ponle 2 imágenes. Míralo en imagen, mira lo que un perro no habla y ponlo como mascota, y las mascotas siempre van delante de ti para protegerte, ¿vale? Y tú sabes que un perro no habla. Entonces, cuando imaginas todas las posiciones de los personajes, realmente es una maravilla. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que esto es otro. O sea, si yo veo un dinosaurio y veo esto, pues y veo, lógicamente, por el cuento cómo actúa el dinosaurio, con quién va y tal, es que es un puzzle, realmente es un puzzle, ¿no? Entonces, mi respuesta es que no necesitamos gramática como está pensada, necesitamos un orden relacionado con imagen. Es lo que necesitamos. Porque además lo disfrutamos y lo estamos viendo, porque cuando nosotros vemos algo, automáticamente el cerebro tiene imagen. Nosotros cuando leemos, leemos imagen. Si a una palabra le quitamos las vocales, la seguimos leyendo. ¿Por qué? Porque ya está en imagen en nuestro cerebro. Entonces, no necesitamos gramática como está pensada. Raquel, en español hay excepciones gramaticales. ¿También las hay en inglés? Sí, todo el mundo dice que el inglés es horrible porque tiene muchas excepciones, ¿vale? Pero yo te diría que no, no hay, yo creo que a lo mejor puede haber una y te la explico, o sea, y le puedo dar explicación. No, yo con mi método es excepción cero. ¿Y por qué? Bueno, vuelvo a repetir lo mismo, porque como no se ha encontrado un diseño, una herramienta que explique todas estas excepciones de alguna forma, porque no han sabido, pues entonces te lo aprendes. Es decir, cuando tú hablas con un filólogo, ¿cómo le explicas a un niño cuándo es haben y cuándo es don't have? Te dicen, pues mejor, pues le decimos que es así, que se lo aprenda. Dices, pero que se lo aprenda cuándo, es decir, cuándo pones la silla y cuándo pones tal, cuándo pones lentejas, y es imposible, es inviable. Entonces, bueno, para mí la contestación es no hay excepciones. Yo he convertido todas las excepciones en una explicación lógica, total y absolutamente. Todo tiene una historia y una explicación, solo que hasta el momento es que nadie ha tenido la inspiración de encontrarla. ¿Qué consejos darías a alguien que que quiera empezar a un idioma desde cero o que haya estudiado mucho inglés y que no sea capaz de hablarlo? Bueno, yo, sin duda ninguna, ¿vale? Yo empezaría aprendiendo el método Maytons. ¿Qué voy a decir yo, no? Pero el método Maytons es un punto de referencia en el cerebro. O sea, es un punto de referencia, es un método que además que lo vas aprendiendo, vas entrando en el cuento. Yo siempre digo, si de este método se hiciera una película, tendríamos la base. ¿Por qué? Porque cuando tú estás viendo una película, lo primero que haces es los buenos, los malos, tu cabeza hace grupos. Tu cabeza ya sabe los actores principales, los secundarios, tal. Y cuando te ponen en una situación, tú dices, bueno, si este se tiene que ir de fiesta, desde luego no se va a ir con el malo. La cabeza hace muchísimas referencias. Cuando tú tienes un problema, tú tienes que saber dónde tirar, de qué cuerda tirar. Y con Maytunes, ¿vale? El punto de referencia lo tienes. Un punto de referencia es necesario. Entonces, y a ese punto de referencia yo no le llamaría para nada gramática, ¿vale? Hoy en día, como entendemos el aprendizaje del inglés, es todo a base, como he dicho, de la memorización y de no tener referencias. Es decir, hacemos unos ejercicios y todo, ay, no sale, pero ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicas en la vida real? Es lo mismo que hacer problemas de matemáticas, ¿vale? ¿Cómo lo aplicas de verdad? ¿Va a salir de ti? Y ese es el problema. Si tú tienes un cuento que tiene un hilo en la historia y unos puntos de referencia, o sea, tú vas a tener una situación y vas a decir, ah, claro, esto, y vas a pensar el puzzle, perfecto, no vas a necesitar nada. Sí, que luego necesitarás practicarlo y tal, a ti te enseñan la teoría, esa teoría o esa llave de no sé qué, que tienes que hacer así, o esa gimnasia de
pero luego tú tienes que practicarla para que te salga innato, por supuestísimo. Entonces, yo sí aconsejaría empezar por Maytunes. Tengas el nivel que tengas de inglés, si tú no te sientes cómodo. Si tú no te sientes cómodo, para que sepas de dónde proviene todo. Aconsejaría empezar con el método Maytunes, ¿vale? Y bueno, algunos de los personajes de Maytunes eh, forman parte de una tabla, curiosamente, digamos, una tabla de los 10 más 1. Yo siempre recuerdo que cuando veía esta película del rey Don Jaime con la tabla de todos los... bueno, pues es casi como esto. O sea, aquí en Maytunes hay una tabla principal que tiene 10 elementos más 1. Entonces, estos elementos de Maytunes son los que descartan todo el inglés. Son como son matemáticas. Es una tabla es como las tablas de multiplicar para las matemáticas. Nos ayudan a pensar en inglés. Esta tabla nos ayuda a pensar en inglés. Lo que no nos han enseñado es realmente a pensar como ellos piensan, y pensamos en español. Siempre pensamos en la salida en español. No podemos pensar en español porque la gramática española es latina y ellos no piensan igual en muchas cosas, ni tienen los mismos elementos ni nada. Y es un craso error hacer cosas sueltas sin engancharlas y aprender toda esta dinámica que tienen. Entonces, es necesario construir una casa de ladrillo. Es decir, esto es como el cuento de los 3 cerditos. Primero, no se nos ha olvidado a nadie el cuento de los 3 cerditos. El cuento de Maytunes no se te va a olvidar, ¿vale? Y es lo que necesitas para construir. Entonces, en el cuento de los 3 cerditos es muy fácil. La casa de ladrillo, la casa de madera y la casa de paja, ¿vale? Son casas. Todos son casas y todos están tan contentos. Pero ahora, la verdad, ¿quién acaba ganando? La casa de ladrillo. Pues Maytunes es esto. En Maytunes lo que hace es poner los pilares, los 4 pilares del inglés, las columnas, el techo, el suelo, te pone todo para que tú luego puedas insertar la segunda fase, que además lo pueden hacer en las academias. Para mí es muy importante luego esta segunda fase que Maytunes no la ha cometido todavía, ¿vale? Pero que es que hay muchísimas cosas. Tú te vas a una academia y las academias pueden ser complementarias, y tienes que estudiar el vocabulario, tienes que estudiar, pues oír películas, bueno, toda una serie de cosas que es repetición, practicar, escuchar, pero tú la base ya la tienes y la base es esa primera fase. Una primera fase sin una segunda fase, para mí, no es viable. Es decir, puedes llegar, por supuesto, muchísimas horas, muchísima motivación, muchísimo empeño, estar en el país, pues dedicarte 8 horas al día. Claro, al final lo sacarás, repitiendo. Pero mi pregunta es, ¿pero vas a ser independiente de pensar una cosa y decir exactamente lo que quieres y no irte por las ramas? ¿O vas a pensar, he dicho esto bien? Con Maytunes solo tienes que hacer así y decir sí, está bien seguro. Y esto es lo que hay. O sea, para mí la segunda fase es muy importante, pero la primera es Maytunes. ¿Es importante aprender la cultura del país? Sí, bueno, como tal cultura, bueno, no me pondría a ver iglesias, no me pondría a ver todo esto, pero claro, la cultura es mucho más amplio que todo esto. La cultura de cómo han pensado el idioma, que eso en muchas ocasiones también se aprende en universidades y todo, te intentan explicar en las filologías, te intentan explicar un poquito pues la cultura del lenguaje y tal, pero yo siempre digo lo mismo. Cuando estudias en ese plan y no te van al grano y no, para mí, no es de la forma que lo ha hecho Maytunes. Maytunes lo que ha hecho es esa cultura ponerla de nuevo en el cuento. En el cuento hay valores, hay formas de ver las cosas, y hay toda esta cultura que es porque ellos piensan una cosa y nosotros pensamos en otra. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la que podemos ver
los duendes azules de la familia real, ¿no? Entonces, esto es parte de la tabla que os he comentado antes, la tabla de los 10 más 1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he comentado antes, perdón, la tabla de los 10 más 1, que estos son to be y to have, que forman parte de los 10 más 1, pero vemos que este to be se nos está desplegando en otros muchos personajes. Esto no lo tenemos en español, es decir, para nosotros es ser y estar, y para ellos el ser y estar es el mismo, pero además tienen muchísimas posiciones, como vemos, am, is, are. Vale, entonces, esta otra me trae los otros elementos principales de la tabla de los 10 más 1, que como decía, es como tabla de multiplicar. Es decir, yo en el método Maytuns es muy importante aprenderla además por el mismo orden y por las mismas parejas, porque todo está relacionado. Como vemos, por ejemplo, aquí el personaje del must, que es deber, está así, debes, ¿vale? Y fijaros que el cocinero, que es su pareja, que además se lo ha buscado, cuento, se sabe por qué se ha buscado un cocinero, pero es que el cocinero siempre le está diciendo a este personaje, mira, estás muy rechoncho, deberías comer la manzana y no el pastel, deberías comer la manzana y no el pastel. Y todos cuando se aprenden eso saben que should, el cocinero, es deberías. Pero, y además son elementos principales. Esta tabla te descarta absolutamente todo el inglés. Es un binario, exactamente un binario, un 0, 1. Todo está, el lenguaje principal está hecho en 0 y 1, ¿no? A los ordenadores. Otra cosa es que a ti te pongan programas para, pues, de Microsoft, de ventanas y tal, porque nadie sabemos programar en binario. Pero es que estos elementos que a veces nos dicen, no, son auxiliares, pero algunos se los dejan, te los ponen por aquí, por allá. Y, por ejemplo, la tabla que hemos visto antes, el be y el have, no los llaman auxiliares, pero no les llames auxiliares, son todas situaciones. Esto, be y have, son situaciones, es la situación de haber y la situación del ser. La situación de poder, cuando vemos la otra tabla, la situación del poder, la situación del deber, son situaciones, no son verbos y por lo tanto tampoco tienen conjugación. Y hay muchos de estos, por ejemplo, el shall, el may, que no existen en español. ¿Cómo vamos a buscar una cosa que no existe? Es decir, yo no me puedo plantear algo que no sé, no lo puedo preguntar si no lo sé. Entonces, este es el mayor problema de todo el inglés. Y una cosa que me gustaría también comentaros, un poquito para que sepáis de un poquito la importancia que tiene todo este tema de la cultura, es porque esto entrama una cultura, una forma de pensar el idioma, ¿vale? Como por ejemplo también, yo siempre digo, mira, es muy cultural la forma en que expresas, en que hablas, en que defines las cosas, las palabras y, por ejemplo, el presente. A mí me encanta el presente porque yo siempre digo, mira, imaginaros una señal de prohibido, ¿vale? Que ponga prohibido el presente. Prohibido el presente. Porque en inglés yo siempre digo a todos mis alumnos, el presente prohibido en inglés. Porque en español abusamos de los presentes. Mañana como con mi madre, presente. Esto es un futuro, ¿eh? Hay montones. Hacemos presente para cualquier cosa. Oye, pongo esto aquí, pongo presente. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos así, yo traduzco un presente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Maytuns te ayuda a decir, ¿pero te has dado cuenta de lo que es un presente? Verá, nosotros no lo pensamos, es como si hubiera una mesa en la que en una parte hay americanos o ingleses, británicos, y en otra somos los españoles y nosotros decimos, oye, ¿qué es el presente para vosotros? Y entonces nos preguntan, ¿qué es el presente para vosotros? Y nosotros como españoles preguntamos, bueno, para mí el presente es lo que ahora esto es presente, estamos hablando aquí ahora. Y los americanos dicen, no, te equivocas y mucho, porque en el momento que tú me lo estás diciendo, la varilla del reloj ya ha pasado el segundo.
Lavaría el reloj, ya ha pasado. Entonces, ¿qué estamos en el pasado? O sea, esto es un movimiento, o sea, que es presente, porque para nosotros esto no es presente. Para nosotros nuestro presente, ¿vale? Es lo que estaba en tu vida antes, lo que ya está, lo que sigue estando y va a seguir estando. Es decir, ese es el presente. Tu presente es tú como tu currículum de vida. Es decir, existe y no deja de existir hasta que tú no quieras que deje de existir. ¿Vale? Yo no me voy a enrollar con esto, ¿no? Porque aquí hay mucho debate. De hecho, yo he hecho una newsletter con este tema. Pero un poco quería deciros que es que nadie te enseña a pensar en una frase y decir, a ver, pongo la mesa, presente. No puedo, está prohibido porque no es una generalidad. Si fuera una generalidad, tendría paso al presente en inglés. En inglés, el presente se usa para generalidades o mandatos. Entonces, yo ahí digo, que es la otra parte, es pensar en inglés. No es, voy a buscar qué situación de esta tabla de los 10 más 1 me va a ayudar. Y lo encuentro, porque me lo han explicado y sé para qué es cada personaje. Entonces, esto es Maytunes. Esto es un poco lo que es la cultura de cómo ellos piensan, de cómo piensan. Es importantísimo, de cómo piensan y cómo han generado sus acciones y cómo han decidido hacer esto y cómo han decidido poner lo otro. Tú puedes haber decidido que los taxis sean amarillos y que conduzcan por la derecha, y ellos han decidido que sean rojos y conduzcan por la izquierda. Pues es lo mismo, tú si vas allí tienes que aprender a conducir por la izquierda. El lenguaje es lo mismo, si nadie te enseña, tú vas con tu coche y te vas por la izquierda. Dices, pero perdón, ¿por qué nadie se le ocurre decir que no existe el presente como tal en inglés? Esto es cultura y es importantísima para aprender un idioma, mucho más que también aprender muchísimo vocabulario. Raquel, ¿podrías poner un ejemplo de algo que aprendemos de memoria y que cuando lo vemos lo entendemos, pero que en realidad no sabemos utilizar? Por supuesto, David. Mira, te voy a poner un ejemplo que además, justamente la carta mira, esta que veis en pantalla, justamente esta carta la llevo yo siempre encima. Y cuando alguien me dice, yo sé hablar mucho inglés, pero de verdad, creéroslo. Gente que me dice, pero yo hablo en business, en negocios y todo, hablo constantemente y no tengo ningún problema. Y yo le digo, vale, digo, os he puesto el ejemplo antes. Dime cómo le dices a alguien, o imagínate que tu madre está cocinando o tu amigo está cocinando y tú le dices, oye, pongo la mesa. Y entonces toda la gente me sale, lo piensan así, pongo la mesa. Claro, y dicen, do I, y dices, no, si me pones el do I, esto es una frase general, no me hagas un presente porque no es una generalidad. Una generalidad es sea verdad o mentira, una generalidad es la mesa tiene 4 patas, el no sé qué, o siempre hago esto, siempre. O sea, una generalidad es un hábito, ¿no? Entonces, claro, pongo la mesa, a ver, piensa, esto lo saben hacer los niños que yo tenía en la escuela con 7 años, ¿vale? Que se quedaban alucinados. ¿Por qué? Porque yo les decía, vale, pongo la mesa, tú estás sugiriendo. Y este es un personaje de sugerencia. ¿Veis que tiene un interrogante en la cabeza? Solo sirve para preguntar. No entran afirmativas, no entran negativas. Es un camarero. Y es un camarero que te está preguntando, ¿estudias o trabajas? ¿Morcillas o longanizas? Tal, te está sugiriendo. Mirad lo que tiene en su menú. Su menú solo tiene I o we, es decir, yo y nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú sugieres, estás dentro. Pongo la mesa o ponemos la mesa, no hay otra. Incluso para nuestro diálogo interior. Nosotros hablamos mucho para nosotros y nadie sabe hacer esto. Te levantas y dices, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy? Mira, ¿qué me pongo? Esto no es una generalidad y es un presente en español. Nadie te lo dice. Bueno,
Si lo piensan, te pueden decir, voy a ponerme esto. Digo, no, es que yo no he dicho, no he pensado voy a ponerme. Esta es mi salida, el voy a que yo siempre hablo. Con el voy a se habla el inglés. Entonces, nadie traduce esto. Es tan fácil como decir, es una sugerencia. Y una sugerencia es este señor, este personaje quien lo hace. Entonces, el shall, la shall de la vida. Sin shall no hablas inglés, porque constantemente estás diciendo, oye, pongo esto aquí, escribimos, tomamos una copa, bailamos. Bueno, lo único que sí, tú dices bailamos, todo el mundo lo sabe por la película. ¿Shall we dance? Pero entonces, ¿por qué no me lo usas en todos los millones de cosas que dices? What shall I wear? What shall I wear today? ¿Qué me pongo hoy? Shall. Pues ha habido gente que me ha dicho, no, es que el shall no se usa. Pues bueno, no lo usarás tú porque no está en tu vida y no lo oyes y porque te vas por las ramas, pero un nativo lo usa. Esto es un claro ejemplo, David, de lo que no somos capaces de pensar y no está en los libros, porque el shall, básicamente todo el mundo sale de inglés sin conocerlo. Has comparado mucho el inglés con las matemáticas. ¿Por qué? Bueno, como he dicho antes, para mí es claramente, con esta tabla que hemos visto antes, para mí es claramente un binario. Es curioso, pero todo encaja con o es esto o es lo otro. O sea, esta tabla descarta, es un descarte total del inglés. Cuando yo pienso en inglés, siempre tienes digamos, las herramientas para que si no es una cosa, es la otra. Entonces, tú tienes todas esas herramientas durante el proceso del método en las que tu cabeza funciona como un binario, porque realmente siempre tienes la otra parte. Es realmente el inglés, en casi todo lo que han hecho, es básicamente si no es esto, es lo otro. Y mira, un claro ejemplo es curioso, ¿no? Porque es la doble negativa en inglés. En inglés no existe doble negativa. Nosotros siempre decimos, no quiero nada, no quiero nada. Y bueno, pues entonces quieres algo. Porque en inglés, ¿qué hacen? ¿Cuál es la que multiplica? Más por menos es menos. ¿No? Más por menos es menos. Pues entonces, es claramente que cuando yo digo, y menos por menos es más, perdón, menos por menos es más. Entonces, claramente cuando yo digo no quiero nada, tengo dos negativas. Por lo tanto, el resultado sería que me estás diciendo que lo quieres. Y ellos lo compensan siempre. Por eso, nunca hay otra regla que yo tengo en Maytunes, en todo el cuento, que es nunca dos de algo, nunca. Es decir, si hay un personaje principal, nunca no va a haber otro a su lado. A su lado, en ese término de frase, no va a haber otro. Si hay una negativa, no va a haber otra. Dos de lo mismo no hay en inglés. Entonces, son bases en las que tú te apoyas. ¿Vale? No sabemos qué ha pasado, pero por ahí te han crecido unos globos que han salido de la imagen. Sí. No sabemos qué ha sido eso. Bueno, y entonces, por último, si me dejáis, os voy a decir una broma con este no, ¿no? Porque no sé si a vosotros os ha pasado, ¿no? Pero constantemente cuando decimos, no, yo esto no, yo esto no, nunca, no. ¿Qué pasa? Que al final es sí. Siempre sí, claro. Exactamente. Pues eso, porque menos por menos es más. Sí. Raquel, ¿crees que si un método así se implantara en colegios y centros de enseñanza mejoraría el nivel de inglés? Por supuesto. Creo que con todo lo que hemos llevado de entrevista, ya creo que la respuesta es bien clara, que para mí sí, yo lo implantaría, estoy completamente segura. ¿Peligraría el negocio para las academias de idiomas? No, en absoluto. Yo siempre he dicho que cuando aparece una cosa o se inventa algo, es verdad que a veces uno piensa, ya me han hundido. No, pero si en la vida se crece y se puede mejorar, inventar otras cosas y tal. Pero precisamente aquí no es el caso, es que
las academias no tendrían por qué desaparecer, son importantísimas. El método Maytuns lo único que ha hecho es, bueno, pues que hay casas de paja y casas de madera y te ha metido unos pilares, unas estructuras y tal, que es que en un colegio y en todas las instituciones saldrías con unas estructuras impresionantes y sabiendo cómo salir. Ahora, la práctica es increíble, es como tú puedes tener un tutor de gimnasia, de lo que sea, que te diga cómo hacer las cosas y tú decir, sí, yo sé que esto es así, pero de ahí a que te salga automático tendrás que hacerlo por ti mismo muchas veces. Vete a las academias que te van a enseñar mucho más vocabulario, pero tú ya sabes dónde situar los adjetivos y dónde situar todos los elementos. Pero aprende elementos nuevos. ¿Vale? Todos en la gama. Es decir, tienes tornillos, pues ahora aprendes más tornillitos, porque hay otros tornillitos. ¿Vale? No solo son de punta de no sé qué y tal. Y aprende, pero eso te lo da una academia, te da la práctica, el poder escuchar, el poder poner películas, el comentarlo con los alumnos. Por supuesto que no desaparecen las academias. La segunda fase es toda para ellos. Toda para ellos. Toda para ellos. ¿Qué opinas sobre aprender inglés? ¿Con un profesor nativo o con un bilingüe no nativo? Bueno. Apretando más las preguntas. Bueno, mira, yo te diré que lo podéis ver en una imagen que tenemos aquí, como veis. Bueno, yo tuve una profesora nativa en la escuela precisamente para fomentar un poquito esta segunda fase y tal. Y me hizo gracia porque una vez puse unos ejercicios que, por supuesto, son todo en imagen, como en el libro, porque nosotros leemos la imagen, ¿no? Y entonces, claro, ella, había un ejercicio que decía, señálame cuando el do es una acción. Ella lo erró todo el ejercicio. Me decía, no entiendo el ejercicio. Entonces hubo que explicarle Maytuns y decía, ¡guau! ¿Cuánto he aprendido de mi propio idioma? Claro, estos tropiezos que nosotros tenemos con el idioma y que yo me tropecé cuando estaba en Estados Unidos y que decía, pero esto es como posible, ¿no? Todos estos tropiezos que un nativo español se ha encontrado, con todos los problemas que se ha encontrado, solo te lo puede resolver un profesor, o sea, una persona que ha pasado por ahí, porque un nativo no tiene ni idea de qué problemas tú tienes en tu gramática, en tu forma de pensar, llamémosle, o en tu orden de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este dibujo vemos que aquí abajo tenemos a esta have, que no es la otra, no es la de haber, no es la situación. Tenemos a una have, que es un gnomo, que tiene dinero y una taza, por lo tanto significa tomar y tener. Si yo veo esta frase y sé que el personaje es yo, está así, es un yo, ella es tener, porque tiene un coche al lado. Yo tengo un coche, fácilmente, lo leo por imagen, tengo un coche, además, a más lo tenéis pronunciado, porque eso sí, es totalmente autodidacta este libro y además pronunciado en todos los personajes, que es lo principal, todo está pronunciado y además pronunciado no con fonética, porque esto sí, muchas personas me han dicho, vaya fonética, la fonética al final es la que tú tienes que intentar pronunciar lo más cercano posible, lo más cercano posible. Hay gente que todavía diciendo museum, museum, pero no me sale mal dicho, museum, museo, no saben decir museo, dices yo fui y una guía de museo, la señora hablaba bien inglés y tal, pero decía, el museum, dices, por favor, museum, que hay una diferencia entre decir museum o vocabulary, no vocabulary. Hay que hacerlo lo más cercano posible, pero hazlo con tu propio idioma. Yo les digo, vocabulary, y practícalo, vocabulary, y al final te sale vocabulary, ¿vale? Y es una serie de cosas que te ayudan también mucho para luego avanzar en el idioma. Entonces, no me extiendo por aquí, pero estaba diciendo que veis esta imagen, pone I have a car, ¿vale? Tengo un coche. Pero entonces dices, vale, pero es que a los niños, y ya desde bien pequeños, les dicen, pero es que I've got a car también es tengo un coche. Dices, no. O sea, claro que es tengo un coche, se traduce coloquialmente por tengo un coche y se lo meten, pero es una gramática totalmente distinta, es un orden y unos personajes totalmente distintos. Aquí
no hay una Noma, hay una reina. Y por lo tanto, si hay reina, hay niño. ¿Por qué? Porque es yo he conseguido un coche. Pero llega, como yo cuento, esto os lo voy a contar porque creo que es interesante, en el libro, cuando explico esto, digo, ¿cómo nació esta coloquialidad? ¿Vale? Esta coloquialidad es muy fácil. Llegó en el colegio, un grupo de chicos y dice, me ha prometido mi padre que si apruebo me compra un coche. ¡Wow, qué bien, tío! Como suelen hablar ellos. Fenomenal. Él se preocupa y aprueba, saca un 10. Y llega y dice, ¿qué? ¿Te ha comprado tu padre el coche? Todavía no. Y llega, y así pasa una semana, 2 semanas, y ya al final, ¿qué? ¿Que no te ha No, todavía no. Y llega el día que dice, está tan contento de que su padre por fin le ha comprado el coche, que llega al grupo y dice, ¡he conseguido el coche! ¿Qué entienden ellos? Tengo un coche, ya lo tengo. Y esa es la coloquialidad americana. El tengo un coche es he conseguido, pero como un algo coloquial. Pero partimos de la base que estas dos frases, a la hora de hacer la negativa, es el famoso don't have o haven't, que nadie puede comparar. Pero cuando tú partes de dos personajes distintos y de que uno lleva al lado una acción y el otro va a llevar o una cosa o lo otro, los estás detectando y no vas a tener ningún problema en hacer la negativa. Entonces, aquí es lo que yo comentaba, David, que cuando yo puse a esta profesora fue incapaz de explicar a nadie todas estas cosas. ¿Y qué pasa? A mi escuela venía mucha gente y me decía, ¿pero habláis inglés? No, no voy a hablar inglés. Y decía, pero entonces, ¿cómo voy a aprender inglés? Vas a aprender a pensar en inglés. Porque si yo toda esta explicación de esta entrevista la hubiera hecho en inglés, incluso la gente que posiblemente sepa mucho, a lo mejor muy poca gente hubiera cogido el 95%, 100% de la entrevista. Es decir, las personas que estáis interesadas en ver cómo funciona un idioma, queréis saberlo. Y si lo queréis saber, lo mejor que hay es aprenderlo en tu propio idioma. Una vez ya lo sepas, lo entiendas toda la estructura, aplica el idioma. Pero no pretendas que una explicación te la den en un idioma que no conoces. Esto es una base principal. Por lo tanto, la respuesta, un profesor bilingüe, pero nativo español. Ahora, la segunda fase, un bilingüe nativo, porque es el que más te puede hacer oír los sonidos, comparar y todo. Pero tú ya lo entiendes, ya lo entiendes. Claro. Muchas personas, cuando se les plantea la conveniencia de estudiar inglés u otro idioma, dicen que no es necesario, que hoy en día pues hay máquinas que traducen simultáneamente. ¿Crees que esto puede llegar a destruir la motivación por aprender a estudiar inglés? Totalmente, totalmente. Mira, las máquinas, lo primero, yo estoy en contra de las máquinas, al igual que, bueno, como mucha gente, a la inteligencia artificial, porque precisamente las máquinas no te dan el placer, el placer. Es como si tuvieras que comer una pastillita y no comerte las lentejas del chef, ¿no? Las máquinas no pueden traducir situaciones. Mira, te explico. Tenemos esta imagen, ¿no? Nosotros todos sabemos que a veces ponemos algo en Google y nos traduce pues una verdadera animalada, porque realmente no se acerca a lo que es en realidad. ¿Por qué? Porque Google no tiene contexto. Y esto es algo que las máquinas no han llegado a hacer todavía, ¿vale? Se acercan, pero no han llegado todavía ni lo harán, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden acercar, pero yo siempre digo, hay que ser independientes y a veces puedes meter mucho la pata, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, esto es una cosa que yo tenía puesto en la academia y que comentaba la gente cuando decía, es que yo, digo, abro la puerta. Bien, abro la puerta dependiendo de en qué situación lo digas, porque yo te lo puedo decir, abro la puerta, ¿qué te parece? ¿No? Y te lo puedo decir como permiso, ¿no? Es como pidiéndote permiso, abro la puerta, según cómo entone, te puedo estar pidiendo permiso para abrir la puerta o te puedo sugerir que a lo mejor hace mucho calor y ¡uf, qué calor hace! Abro la puerta. Esto no es pedirte permiso.
Esto es, yo he pensado esto y lo hago. Pero en español, ¿ves? Es abro la puerta para todo. Entonces, fijaros en inglés. En inglés yo puedo tener do I open the door? Can I open the door? May I open the door? Shall I open the door? Todas son correctas, pero dependen de la situación que tú les des. Esta sería una generalizada y tendría que llevar, por supuesto, un contexto de siempre o una generalidad, pero el do sería una generalidad. El can es decir, puedo abrir la puerta, es como el puedo de, y tú dirás, pues tú verás, tienes 2 patas, 2 piernas y 2 brazos, tú verás, ¿no? Millones de cosas. La otra, el may, es un permiso, es ser educado, es cuando me go to the bathroom, me permites ir al cuarto de baño, es una persona educada, ¿vale? Y el shall es el que he dicho, que es maravilloso, la shall de la vida, es ¿qué te parece? Ese realmente sería el que yo contestaría en una situación en la que, me estoy asando de calor. ¿Shall I open the door? ¿Qué te parece? Y no me iría de, oye, voy a abrir la puerta o no sé, cualquier otra cosa. Ahí lo tienes. Esto no lo hace un traductor. Un traductor abre la puerta, pues, no sé, probarlo en Google. Vale, entonces, en cuanto me decías también lo de las máquinas, te digo que no te dan el placer de poder sentir que estás domando el idioma y que estás hablando tal cual tú lo piensas en inglés, en español, porque el idioma es muy rico. A mí me pasaba que en América me faltaban muchos adjetivos, me faltaban muchas cosas porque tengo mucho don de la comunicación y me quiero expresar y no encontraba. Entonces, ese placer de poder estructurar y domar este idioma de la manera, el gastar la broma, el hacer la ironía, esto no te lo da una máquina de traducir. Y además, el otro problema que le veo a las máquinas de traducción es aquilosar el cerebro. Es decir, el cerebro no lo estás desarrollando, ¿no? Entonces te acostumbras a las máquinas, que es lo que pasa, y tú eres incapaz de hacer lo que se dice, estas conexiones que te van a dar, pues, el poder hablar un inglés bien, ¿sabes? Y básicamente siempre se dice que un idioma, al menos un idioma hay que aprender por una sencilla razón, porque el idioma evita mucho el Alzheimer. O sea, evita esto y las enfermedades de memoria, porque utilizas varias partes que te ayudan a que esto, a ver, yo no soy científica, no lo sabría decir al 100%, pero mucha gente dice que está más que demostrado, ¿no? Que se hacen muchas conexiones con otro idioma. ¿Mm? Cuando buscamos Maytunes por internet, aparece que tuviste una escuela durante años. ¿La tienes todavía? No, no la tengo todavía. Era una escuela con la única función de probar el método y adaptarlo, pues, a una realidad, porque realmente las cosas, si no se prueban, no puedes sacarlas. Yo, por lo menos, no es mi forma de vender cualquier cosa solo por sacar un negocio. Realmente no va conmigo. Yo creo que las cosas al final se acaban pagando y yo creo que hay que dar al mundo algo que realmente tú lo tuvieras para ti, lo hicieras para ti, igual que la comida y todo, pues antes de cualquier cosa tú la pruebas y entonces la vendes, ¿no? Pero sí, no, o sea, la escuela tuvo la función de probar este método porque realmente yo no me puedo multiplicar tanto. Yo básicamente quiero educar o enseñar a educadores y que todo esto pues salga a un posible mercado y hacer muchas más cosas. Es decir, no puedo reducirme a 4 alumnos. ¿Cómo fue la experiencia en la escuela? Bueno, lo vais a ver vosotros mismos con un vídeo. Vamos allá. At school, I understand all the things that could be complicated without my tools, and I'm more advanced than my friends. Mi experiencia es positiva. Es un método que me ha iniciado a entender el concepto de un idioma. Y esto queda. Cuando un concepto lo entiendes, es fácil. I think that now we understand the language, like
Spanish, there are different ways to speak. Like we said, el coche rojo, and in English is the red car. Yes. Porque es diferente de los sistemas tradicionales para aprender inglés. Pues eso mismo, nos lo han dejado claro. Sí, como habéis visto, bueno, había personas de todas las edades. De hecho, la señora mayor era una doctora de 70 y pico años y precisamente con esta persona que era maravillosa es la que me dijo, ojalá hubiera podido estudiar mi carrera con todo lo que tuve que memorizar. De una forma tan divertida como estoy aprendiendo. Dice, si es que además yo sé dice, porque yo entiendo todos los libros de medicina, pero yo nunca lo he podido hablar. Dice, pero ahora cuando viajo, lo curioso, dice, es que al menos no voy tan perdida, porque cuando me dicen shall, yo ya sé que me van a sugerir algo. Cuando me dicen may, ya sé que me están pidiendo permiso. Ya voy conociendo, o sea, los personajes están en mi cabeza. Y bueno, pues la verdad que la escuela, ya habéis visto estos niños hablando, la soltura que tenían, es que realmente ha sido, bueno, un privilegio tener esta escuela y ver cómo los niños en año y medio estaban sacando sobresaliente y no estudiaban más que vocabulario y cosas de estas, porque la gramática, toda la gramática para ellos estaba más que superada. Yo les llevaba unos niveles muy altos. Claro, cuando alguien iba a la escuela y te preguntaban si allí hablabais inglés, ¿cuál era tu contestación? Sí, creo que esto algo he comentado antes. Mi contestación era, aquí se habla español. Y luego lo he comentado antes, no puedo, pero claro, viene a referirse esto de la escuela y va muy bien que lo hayas preguntado de nuevo porque se me ocurre una cosa muy interesante, que es que siempre les hacía lo mismo, ¿no? Decían, se quedaban así como, bueno, no voy a aprender nada con esto y decía, porque yo ya sé inglés, yo ya lo hablo y tal, y quiero practicarlo y tal. Y yo entonces decía, vale, vamos a ver, no hacéis test ni nada para entrar. Digo, no, pero te puedo hacer dos preguntas. En dos preguntas tal, y decía, a ver, romper un papel. Y bueno, te puedo decir que creo que 3 personas de todas las que entraron en la escuela, de más de 300 o 400 personas, ¿vale? 2 me contestaron esta pregunta correctamente. O sea, increíble, ¿eh? Romper un papel, rómpelo. Entonces, todo el mundo decía break. Bueno, para no que decían brick, que brick es ladrillo, ¿vale? Pues decían brick. Y decían, no, brick es ladrillo. El brick de la leche, de hecho, tiene forma de ladrillo. Eso es un brick. Digo, no, break. Pero break no es romper. Y se quedaban así, ¿cómo que no? Por favor, romper un papel. Nadie lo sabía. ¿Por qué? No es una palabra que se estudie ni que es todas las cosas que Maytunes también piensa hacer. O sea, esto, el tema de vocabulario, como te he dicho, no lo tocamos en lo que son todas las acciones y todo lo necesario de los pilares, pero no extensiblemente, ¿no? Pero lo curioso que te voy a comentar es que yo les decía, fijaros, decía, mira, hay una cosa que se dice oír, y oír sí que lo sabes, ¿verdad? Y todos te contestaban, sí, ear, E-A-R, ear. Entonces decía, vale, pues mira lo que vas a oír. Y les hacía así. ¿Lo has oído, verdad? Pues ponle a ear, oír, ponle una T delante, tear, que son 2 palabras, y tear es la de romper. Tear it up, rómpelo. Tear it up, tear es romper. Tear es rasgar. Cuando te rompes un pantalón, me lo he roto, me he roto el pantalón. No te lo has break, te lo has tear. Pues solo 2 personas. Y luego el otro ejemplo es el de shall. El de shall, que ya lo he comentado, pero él decía, ¿cómo me dices pongo esto aquí? Nadie conocía a shall. Dice, jolín, nadie conoce a la shall del inglés, a la shall de la vida, al que se sale de la tabla porque es el último. Entonces, claro, yo también soy muy bromista haciendo todo y la gente se le queda. Había un alumno que me decía, Raquel, yo no sé si por lo pesada que eres o por tus bromas, que cuando llego al examen me acuerdo de las bromas y de todo y al final lo hago bien. Porque claro, ¿se acuerdan todas estas bromas de, ¿lo oyes?
Pues si lo oyes, ear, lo sabes, ¿no? Pone una T delante, chair. Eso es romper. Y todo está en las cosas en el Instagram, si me seguís, hay muchas cosas con dibujo. Y bueno, pues esto es destruir. Yo lo que les hacía entender, claro, les dejaba como diciendo, ¿cómo no podéis hablar así? Entonces se daban cuenta que no estaban hablando, se quedan cortadas y el balbuceo y tal, y se matriculaban curiosamente. Entonces lo que hacía es decir, mira, yo os voy a destruir la casa de paja, ¿vale? Y vamos a montar una de ladrillo. Y luego al final, como ya tenéis esa decoración que son los platos, los vasos, el vocabulario y todo, ya lo pondréis dentro de la casa y vosotros ya lo tenéis, decís que tenéis mucho vocabulario y tal, pues va a ser un más a más, porque cuando aprendáis a poner bien los pilares, vais a ir como, vamos, vais a salir, pero así. La otra parte ya tenéis medio hecha. Y realmente fue un éxito. ¿Y por qué cerraste la escuela? Buena pregunta. También te la he contestado un poquito antes, pero es muy buena pregunta. Pero sí, la cerré porque a mí me gustaría, realmente somos humanos, ¿no? Y aparte, pues es muy agotador el tema de llevar 2 trabajos y 3 como he llegado a llevar. Y entonces yo también trabajo en Madrid y tal para un filántropo, como tú bien has dicho. Y bueno, y soy muy curiosa y tengo 1000 cosas, soy muy polifacética. Me gusta hacer cosas nuevas y además tengo muchísimo interés en demasiadas cosas en la cabeza y demasiado método porque quiero seguir escribiendo muchas cosas que estoy descubriendo, de preposiciones, de todo. Voy a escribir un libro sobre preposiciones, que es otra cosa que nadie sabe utilizar las preposiciones y la maravilla que hay, por ejemplo, de que todo el mundo con up, todo el mundo dices, ¿qué es up? Y dicen arriba, solo es arriba. Pues bien, vamos, porque nadie se le ocurrió decir up, 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 tan arriba, tan arriba, tan arriba, que completa todo. Y si completa todo, lo llena todo. Entonces, fijaros qué bonito es el decir, fill it up, llénamelo todo. Y hay cosas que en español no podemos entender porque los decimos de muchas formas. Podemos decir, cómetelo todo. Y entonces tú buscas el todo en inglés, el all. Dices, no. Si es al completo, si es la acción al completo, ponle up. Fíjate qué fácil es. Eat it up, cómetelo todo. Up, al completo. Y no necesitas traducirlo. Entonces, cuando tú empiezas a explicar y a saber el porqué de cada cosa, es que es un mundo el que se te abre en la cabeza, en imagen y en todo. Entonces, si yo tengo que dedicarme a esto, ¿vale? Porque necesito sacar muchísimas cosas. Necesito, además, enseñar el método a educadores para que vayan ampliándolo por todo y que sean ellos los que lo den, porque una persona sola no puede hacer tanto, no soy un pulpo con tantos brazos. Entonces, realmente dejé la escuela porque una vez probado, lo que quería es que el hijo que ya estaba criado, pues salga. Y bueno, y es ahora que estoy intentando encontrar la forma, porque claro, tiene muchísimas salidas el método. Y como he dicho, es para todas las edades, se puede hacer en familia, se puede hacer solo, se puede hacer en escuelas, es que tiene tantas posibilidades el método que realmente pues yo tengo que intentar pues lanzarlo, sacarlo y hacer que se haga realidad, que no tenga que esperar a morirme como Mozart y Beethoven para saber que mi obra era buena. En conversaciones, por aquí me están diciendo que despierte, no estoy durmiendo, no. Vamos a ver, ya me ha desconcentrado aquí. Me contabas en unas previas charlas que hemos tenido que una señora estaba ayudando a los deberes a sus hijos y acabó aprendiendo ella inglés con tu método. Cierto. Todo eso. Pasó. Sí, cierto. Esto pasó en la escuela, digo, porque me decían, oye, ¿qué le puedo hacer? Digo, mira, cómprate el libro y tal. Tenía hijos más pequeños y le dije, no te compres el máster, cómprate el que es del cuento solo, porque como el niño era muy pequeño, y entonces la madre empezó a leerle el cuento y tal, y dice, y el cuento, todo. Y me llamó y me dijo, oye, ¿que estoy aprendiendo yo inglés? Y yo dije, claro.
Es que además es curioso porque no hace falta saber inglés para enseñarlo con este libro. Y la mayoría de profesores que no tienen, con perdón, de la buena tarea que hace cada uno de los profesores, que hacen lo que pueden, pero no siempre todo el mundo tenemos los mismos dones, ni las mismas herramientas, ni nada. A mí me encantaría que ellos tuvieran estas herramientas para que si ellos no se sienten seguros, no han aprendido algo, pues puedan hacerlo de una forma segura y explicarlo de una forma segura a los niños. Al final, no vamos a ser nativos. Si no nacemos nativos, no vamos a ser nativos nunca. Yo siempre lo digo, errores cometeremos, pero lo importante es comunicar. Un pajarito, porque nos han dicho que tú este proyecto sola, no lo has hecho. Ha habido un artistazo que te ha ayudado a hacer los dibujos. Bueno, más que un artistazo. Es realmente, bueno, me sabe mal tener que decirlo, pero es más que un artista, yo creo que es una persona cuyas manos pueden transcribir en imagen absolutamente cualquier cosa y cualquier idea que se tengan. Es una persona que ha sido capaz de transmitir en dibujo todo lo que pasaba por mi mente. Entonces somos dos. Efectivamente, David, somos dos. Yo soy la creadora, la que he tenido la idea y tal, pero he tenido mis manos, unas manos que dibujaban y que convertían en dibujo todo lo que yo pensaba. Y no solo eso, es que hemos disfrutado muchísimo haciendo el método porque parecía como el Walt Disney. No me gusta la cara de la reina, hazme otra. Parece tal, yo la tengo en la cabeza, la tengo así. Y ha sido capaz de transmitir, de trabajar muchísimas horas, ha vivido, bueno, yo siempre digo que es el padre del hijo. Siempre lo digo, es Isidro Doblas. Cuenta quién es, Isidro porque Doblas. aquí están desesperados diciéndome quién es. Es Isidro Doblas. Él además, bueno, tenéis su web por internet, buscando Isidro Doblas lo encontráis. Él además hace unos retratos que parecen fotos, me hizo un retrato de mi gato a pastel que yo decía, es imposible, a pastel en color. Era mi gato, yo quería abrazarlo porque era mi gato. Increíble, o sea, y además Isidro ha hecho todo el diseño de las memorias de Diego Hidalgo para el que trabajo, es el filántropo para el que trabajo. Y bueno, ahora ya ha cumplido 80 años y hemos maquetado las memorias y hemos reproducido pues desde el coche que tuvo hace años como el tocadiscos que le regaló la abuela en aquella época y todo lo hemos reproducido, todo hecho ahí. Y es, ¿qué os voy a decir? Es el padre de mi hijo, de Maytunes. Bueno, Raquel, ¿cómo ves tu método de aquí a unos años? Bueno, pues de aquí a unos años, ¿quieres que sea por tercera vez pretenciosa? Me gustaría verlo en todos los colegios y centros con profesores que además disfrutaran enseñándolo y me gustaría, no sé, que el método sirviera para motivar a todos esos niños y adolescentes que han atragantado la asignatura y que se aburren con los ejercicios. Los ejercicios del método son como entretenimientos de las revistas en los primeros niveles, o sea, todo es dibujo, pero están haciendo gramática pura. En niveles superiores la imagen ya se lleva un poco en el cerebro, pero en esos niveles, o sea, es que se lo pasan pipa. Creo que en España necesitaría un cambio de metodología, porque la que hay, sinceramente, no funciona, por muchas horas que se le dedique, por muchas horas. Dices, Raquel, que este método es innovador y sin gramática, pero muchos otros también venden lo mismo. ¿En qué se diferencia el tuyo? Bueno, diferencias. El cerebro necesita repetición, pero también en novedades para no aburrirse. Esto es lo que no tienen en principio los métodos de hoy en día. Como he dicho, que era un binario 0 y 1 en el que puedes además construir y ser tu propio profesor. Esto no lo consigues absolutamente en ningún otro método. O sea, tiene la buena cosa de que no tienes que encontrar
nada que te tengas que memorizar, todo se entiende, no hay excepciones, trabaja con el mismo lenguaje que trabaja el cerebro. Es decir, la imagen se procesa de una forma muchísimo más rápida que el texto. Es bien sabido que tú, si ves un accidente, lo puedes reproducir, pero si te ponen un papel y te léete esto y luego me lo reproduces, no es tan rápido. El cerebro, nuestro cerebro, digan lo que digan, funciona con imagen. Entonces, tenemos que traducir la imagen. Si tú ya la tienes traducida, o sea, esto es la diferencia en el método, eso es totalmente lógico y la mente es lógica. La mente lo que no quiere es aburrirse y esta es la gran diferencia de mi método. Es totalmente, te hace independiente porque tienes un sitio donde tirar. Cuando tú aprendes algo, eres el dueño. Eres el dueño y a través de aprender algo es cuando viene el poder mejorarlo. Quizá alguien pueda mejorar mis técnicas, mi estudio, pero a partir de ahí, como digo, a mí los chinos copian, pero son mis héroes, porque son inteligentes. Es decir, hay gente que dice, yo lo voy a hacer desde cero. Y dice, no, yo voy a abrirlo, porque ¿para qué quiero perder el tiempo, ¿vale?, de los que ya han averiguado todo esto? Si lo han hecho fenomenal, si yo puedo hacer esto gracias a que otros han hecho una cosa, yo lo voy a abrir, a destrozar y a copiar. Pero a partir de lo que han hecho, voy a mejorarlo. Pero es cierto, son inteligentísimos. ¿Yo para qué quiero perder todas las horas cuando ya está algo inventado? Entonces, realmente, Maytunes ha inventado muchísimas cosas que están muy cercanas y que están funcionando. Y esto es lo que no tienen en absoluto ningún otro método. Ninguno. ¿Qué debería hacer, en este caso, Consellería de Educación, que es la administración competente, para mejorar el dominio de un idioma en los colegios y los institutos? Bueno, creo que ya, habiendo escuchado la entrevista, creo que ya es obvio. Yo creo que... Pero había que rematarlo. Totalmente. Había que rematarlo. Yo creo que está claro que no hay fracaso escolar. Hay niños aburridos, hay niños muy inteligentes que no quieren memorizar y que no se tragan que les digas esto es así porque es así, porque no lo entienden ni lo aplican. Entonces, lo que se necesita es un cambio radical, pero no solo en inglés, es en muchas cosas. Lo que pasa es que siempre, y como siempre, nos topamos con que aquí todos los inventos se meten en un cajón. Es decir, como el coche del agua, el H2O tiene todas las características para hacer funcionar un coche, pero bueno, pues no interesa. Entonces, esto ya lo sabemos, o sea, sabemos que meter algo nuevo y algo que funcione, pues es que ni siquiera hay tiempo para que lo miren y para que realmente te presten atención. Es una pena porque es que este mundo está lleno de inventos buenísimos, no solo con el mío, de inventos buenísimos. Entonces, la administración, ¿qué debería hacer? Pues hacer así, ¿vale? Coger a todos los profesores, hacerles un curso conmigo, porque en estos momentos soy de las pocas que tienen el método Maytunes con todo, es decir, bien demostrable, que básicamente también aprovecho para decir que tiene un copyright, que además muy fuerte, porque realmente tiene patentados los muñecos como los de Walt Disney, ¿no? Que la gama es de Isidro Doblas, se nota enseguida, les pueden poner un sombrero o lo que sea, pero ¿por qué está hecho así? Para protegerlo y que siga siendo bueno, tal cual se ha diseñado y cubre todas las excepciones y tal cual se ha diseñado para enseñar y tal. Entonces, claro, básicamente tendría que mandar a sus docentes a hacer unos cursos o sencillamente que no los mande. Mira, más dinero ahorrado, que compre la licencia del método y que se lo lean las profesoras, porque lo pueden hacer autodidacta. En el mismo momento de la clase lo están haciendo. Se divertirían mucho más. Yo he creado materiales cuando tenía la escuela, he creado imanes para las pizarras. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo. O sea, ellos son posiciones, o sea, tenían una frase que no entendían, pero por posición la ponían. Bueno, ahora la pregunta clave. ¿Dónde podemos comprar los libros? O el método, porque todo el mundo me lo está preguntando. Bueno, mira, el método, lo que es el máster, el libro máster que lleva todo, de 400 hojas, que te ahorra como 7 años de escuela, básicamente, cuando sales... Y que pesa un quintal.
pesa un tal, pero, ¿sabes? O sea, son 7 años de escuela, tú sabes, que tengas que pagar 7 años de escuela y lo bien que te quedas diciendo, claro, esto sí, hay que dedicarle, de tener motivación, dedicarle tiempo y quitar la casa de paja y quitar la casa de madera. Realmente el libro, bueno, como veis aquí en la pantalla, lo podéis comprar en la web de Maytunes. También podéis poneros en contacto conmigo a través del correo maytunes@gmail.com. Como he dicho, el libro es autodidacta, pero si alguien quiere que le guíe, hacer alguna tutoría, alguna pregunta, por supuestísimo, muy gustosamente lo haré. Y os diré una cosa para que no memoricéis mi web, ¿vale? Que todo aquí tiene un sentido. ¿Veis esta carta que ha aparecido en la pantalla? Pues esta es nuestra May. Dice ella que conmigo pides o das permiso con mucha educación. También expreso puede que, porque ella es como mejor, di puede que llueva y no te la juegues porque pierdes el sueldo. Mi marido siempre se juega sueldos conmigo, siempre. Dice, ¿te juegas un sueldo? Pues yo lo mismo. May dice, no te juegues el sueldo, no te lo juegues, tú siempre puede que. Curiosamente, este puede que, cuando lo dices la gente dice, ¿cómo es puede que? Dice, can, puede. Craso error, ¿veis? No, tenemos un personaje que es la que te enseña el puede que sí o puede que no. Esta es May. Y May te da permiso, es la que te da la educación. Y como esto es educación, hemos elegido a May para nuestro nombre. May de Maytunes. Porque Toons, como cartoons, que son dibujos animados, Toons es todo aquello que es animado. Por eso la composición de Maytunes es el personaje de May y en animación. Así no tenéis que memorizarlo. Muy bien. Y también quería deciros que esta abejita que habéis visto es el movimiento. Espera. La abejita. Esta abejita en nuestro método es la abeja ING, ¿vale? En español diríamos la abejita ando, porque hace andar a todo el mundo. Al lado de una acción, si es la acción correr, le dice, corriendo, corriendo. Es una abeja que siempre está en movimiento. Es la abeja reina que además tiene muchos trabajos en inglés. Muchos trabajos. Y es un personaje muy importante en inglés, una pieza muy importante, la abeja reina. Muy bien, Raquel. Ya para finalizar el programa, ¿quieres dedicarles algunas palabras a nuestros oyentes? Pues por supuestísimo, porque si me han estado escuchando en esta entrevista tan súper larga que desde luego no pensaba ni mucho menos que iba a ser tan larga. Hora y 47 minutos llevamos. Espero no haberos aburrido. De verdad que os pido perdón por la hora que es. Yo soy muy nocturna y bueno, daros las gracias a todos si habéis podido aguantar hasta el final. Daros las gracias a todos por darme esta oportunidad de expresar cómo es mi hijo. Raquel, gracias por haber sacado tiempo para hacer este programa con nosotros y dar a conocer este increíble método de aprender inglés. Sabes que esta es tu casa cuando la necesites. Gracias por todo y muy buenas noches. Ha sido un placer. Bien, amigos, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista tan interesante como instructiva. Y ya sabéis, al que le interesa aprender inglés, el método Maytunes. Como bien habéis podido comprobar, desde que empezamos con las entrevistas que hacemos, entrevistas de lo más variado, pero todas ellas muy interesantes. Quiero dar las gracias una noche más pues a todos los que nos habéis visto en vídeo, en directo, a los que nos vais a ver en diferido. Y en este caso no puedo dar las gracias a los chats porque hemos tenido un pequeño error con YouTube y no sabemos por qué se ha bloqueado el chat, pero para la siguiente entrevista estará activada. La semana que viene, el día 7 de diciembre, tenemos una entrevista muy especial también. Tendremos con nosotros a Juan Carlos Galindo, un súper experto en el mundo de la ciberseguridad, y hablaremos de este tema que buena falta hace con tanta ciberestafa que hay. Recordaros a todos, por favor,
que os suscribáis a nuestro canal de forma gratuita y recordar que toda la recaudación del canal va a ser para Triana, la yegua rescatada de un maltratador, que nos estamos haciendo cargo nosotros y que por eso es tan importante vuestras suscripciones y vuestras visualizaciones en nuestro canal. Un abrazo a todos y buenas noches.